Anuncio en gobierno del jefe de gabinete. Dio la renuncia al ministro Alfonso Pratgay, que completará esta semana y dejará así el cargo. Queremos reforzar y agradecer enormemente la tarea de Alfonso Pratgay, que ha manejado un ministerio muy desafiante, en un año muy desafiante también por la transición económica, y se han logrado grandes cosas, como la salida del cepo, la normalización de nuestras relaciones financieras internacionales a partir de la salida del default, la posibilidad de mejorar la situación de ganancias, como fue la semana pasada, y ahora también el sinceramiento fiscal. De todas formas, nosotros consideramos, y esta mañana estuvimos reunidos con Alfonso, que en este momento está volando a Villa Langostura a almorzar con el presidente, que debido a las diferencias a veces que había sobre el diseño del funcionamiento del equipo, creíamos que era lo mejor para el equipo, para esta etapa, hacer un cambio. Así que simplemente comunicarles eso y en todo caso ahora poder responder las preguntas. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Gonzalo Asís. Feliz año. Feliz año. ¿Se pueden conocer un poco más en detalle cuáles fueron esas diferencias que existían entre la mirada económica del ahora exministro Alfonso Pratgay y el presidente de la Nación? En un momento trascendió que había algunas diferencias en torno a la política del Banco Central, la tasa de interés, y también trascendió en el último tiempo que existió una diferencia bastante sustancial sobre el proyecto de enviar al Congreso de la Nación para modificar el mínimo no imponible y las escalas y deducciones del impuesto a las ganancias. ¿Podría ahondar un poquito más en esas diferencias que existían entre uno y otro? Bien, a nuestro entender no se trataron de diferencias sobre política económica, se trataron en todo caso de una discusión que ha estado abierta todo el año respecto al diseño organizacional del gobierno y respecto al proceso de toma de decisiones, pero que insisto que no son discusiones de fondo, no son discusiones de política económica, sino más incomodidades o ciertas discusiones sobre cómo era la mejor forma de garantizar una coherencia y una consistencia de un equipo. Y en función de eso es que se tomó esa decisión. Acá Alejandro Gomel de Radio del Plata. Usted hizo una aclaración que la decisión fue del presidente, no de Pratgay, de retirarse. Queremos saber si esto fue así. ¿Por qué se toma con el presidente de vacaciones? Y en todo caso, siguiendo la pregunta de mi compañero, si se resolvió finalmente de esta manera la interna del gobierno. Efectivamente, el presidente le pidió la renuncia, yo se lo transmití esta mañana a Alfonso y ahora están yendo a almorzar en Villa Langostura en conjunto. La discusión, a nuestro entender, no se trata de internas, se trata simplemente de visiones de funcionamiento y donde claramente prima siempre la visión del presidente, que es el que está elegido para poder definir el equipo, así él también lo entiende y se entiende con cada uno de los integrantes de este equipo. Estamos sirviendo en este gobierno por decisión del presidente, sabemos que siempre puede haber cambios o rotaciones y estamos siempre agradecidos por la posibilidad de poder trabajar en equipo en conjunto. Buen día, Fernando Ramírez de la agencia Telam. Quería preguntarle cómo queda la situación del ministro Barañao después del conflicto que hubo la semana pasada en el CONICET. Para nosotros venimos diciendo y lo seguimos sosteniendo, y lo dijimos la semana pasada también, que el ministro Barañao es un orgullo para nuestro gobierno, es un orgullo para la Argentina, refleja una política de Estado en materia científica y más allá de la discusión, que por suerte se pudo llegar a un acuerdo, como con muchos otros temas. La Argentina tiene que acostumbrarse a una cuestión del diálogo, a encontrar espacios de búsqueda a veces de puntos intermedios entre distintas miradas, pero consideramos que el ministro Barañao es un lujo para la Argentina y está absolutamente compenetrado con la tarea de poder definir una política científica para el hoy, pero sobre todo también para el mañana en el país. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Dos preguntas. Una es si con esta subdivisión también del Ministerio de Hacienda se abandona ya la idea de un superministro de Economía, un superministerio de Hacienda o de Economía, que era uno de los supuestos pedidos de Pratgay. Y lo segundo es qué va a pasar con él. Se hablaba mucho de que asumiría en la Corporación Andina de Fomento, entre otros rumores. Gracias. Bien, respecto al diseño del gobierno, nosotros siempre dijimos que creíamos en la idea de un trabajo en equipo, donde, como dijimos desde la campaña para acá, el que está a cargo de la política económica, como también de todas las políticas, centralmente es el presidente, el que puede aportar la visión general del gobierno y a partir de allí
un gran gabinete económico que viene trabajando en consolidar un camino de desarrollo y de esta transición que tuvimos en este año 2016 hacia una economía que evite una crisis y al mismo tiempo que pueda empezar a crecer, que es el gran objetivo que estamos trabajando y que hoy por suerte hay un gran consenso, que vamos a tener un muy buen 2017, que vamos a ver nuevamente el crecimiento, la posibilidad de generación de empleo, de mejora del salario, la baja de la inflación, el aumento de la obra pública, todos los objetivos que nos planteamos para este segundo año y para poder avanzar en una agenda de desarrollo a mediano plazo. También sabiendo que en particular para el nuevo ministro de Hacienda el desafío de seguir manejando un plan fiscal que ayude a ir yendo en un sendero de equilibrio fiscal en la Argentina va a ser un desafío muy grande y al mismo tiempo para el ministro de Finanzas poder seguir consiguiendo el financiamiento. Ustedes saben, Luis Caputo es el actual secretario de Finanzas, seguir trabajando en ese esquema de financiamiento para ayudar a que la Argentina no solo pueda financiar el puente hacia un equilibrio fiscal, sino también ayudar a que los argentinos puedan tener un mejor sistema financiero y a partir de ahí tener créditos hipotecarios, créditos productivos y todo lo que hace un país que pueda tener un mejor sistema financiero que el que actualmente tenemos. Sí. Y respecto a posibles, hoy por hoy no hay una definición al respecto. ¿Qué tal? Cecilia Cambarano para ámbito.com. Preguntarle si la salida del ministro sumada a la de Isela Costantini al frente de Aerolíneas supone un cambio de rumbo económico para 2017 y en este sentido, ¿cuál sería? No, para nada, no, como digo, no son discusiones ninguna de las dos que tengan que ver, a nuestro entender, con cuestiones de diferencias de políticas. Las políticas nuestras son las que planteamos en la campaña y en la que hemos planteado como un solo equipo de gobierno. En el caso aeronáutico, la posibilidad de que no solo tengamos una aerolínea estatal fuerte y cada vez más sana como está ocurriendo, sino también que haya cada vez más competencia y cada vez más aerolíneas que generen más trabajo y más conexión en el resto del país. Y lo mismo respecto a la situación de la política económica. Buen día. Marc André del medio Acteur Public. Hace un año el presidente Macri se refería a un Estado sobredimensionado. Quería saber en primer lugar si su postura seguía siendo la misma y en segundo lugar cuál es la incidencia del gasto en empleo público en el déficit fiscal del Estado Nacional. Bien, la Argentina tiene dos problemas centrales. Por un lado, que lo que refleja el déficit fiscal, que básicamente en términos de la economía doméstica es que gastamos más de lo que generamos. Y ese desfasaje se financió históricamente en los últimos años con más inflación. Nosotros hoy estamos pudiendo financiar, gracias a la confianza que ha generado el presidente Macri y el nuevo gobierno, eso en mediano plazo. Pero tenemos que saber claramente que tenemos que ir en la reducción del déficit fiscal hacia un equilibrio fiscal en los próximos años. Y ese es el camino también de hoy tener un presupuesto público, luego muchos años sin que haya presupuesto público, que marca un sendero de este año de 4,8 de déficit fiscal, el año próximo 4,2 y así sucesivamente bajando hacia el equilibrio fiscal. Respecto al sobredimensionamiento, el mayor problema que hay es que no hubo una planificación de para qué se quería un Estado. Entonces, más allá de los problemas del tamaño del Estado, hay un problema muy grande de capacidades del Estado, de capacidades para poder llegar con una correcta obra pública donde tiene que llegar, para llegar con el apoyo social donde tiene que llegar y bueno, así sucesivamente las distintas políticas. Última pregunta. Sí, Rodrigo Porto, para Radio Rivadavia, felicidades ante todo. Igualmente. Preguntarle, si nos puede dar un detalle, por qué se pensó en Duhovne y en Caputo. Bien, Duhovne fue parte del equipo técnico de la campaña de la Fundación Pensar, venía trabajando ya en nuestro equipo, trabajando muchos temas fiscales y temas de Hacienda. Consideramos que es una persona muy valiosa, una persona joven, que tiene ya igual experiencia y que creemos que va a poder hacer un muy buen aporte en ese lugar. Y el caso de Caputo viene manejando muy bien dentro del equipo de Pratgay el tema de las finanzas en este año y creemos que es una persona muy idónea, de vuelta en un tema que es muy crítico para el desafío productivo del país y para el desafío fiscal del país, que es el poder lograr un financiamiento sustentable y al mismo tiempo mejorar el sistema financiero argentino. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas felicidades.
Bien, ahí está entonces el anuncio del jefe de gabinete, el alejamiento de Alfonso Pratgay, el pedido de renuncia por parte del presidente de la Nación, el viaje de quien será hasta el fin de semana el ministro de Hacienda hacia el sur del país para almorzar con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la división del Ministerio de Economía en dos y los funcionarios que hacía referencia recién también el jefe de gabinete para ocupar los lugares. Caputo y Duhovne, los nuevos nombres que integran el Gabinete Nacional Hacienda y Finanzas. Caputo ya venía trabajando en el equipo de Pratgay. Vamos a estar ampliando en instantes nada más toda esta información, cambios en el Gabinete Nacional.